Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda a la hermana Ivonne Alicia Rogers, de Iglesia de Cristo Ministerios Elim Cime, en la ciudad de San Diego, California. En este axioma devocional voy a compartir con ustedes el río de Dios. Como texto áureo tenemos Zacarías 12:1. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Dios, en una eternidad pasada, formó o creó el espíritu del hombre con propósitos eternos o programas eternos, los cuales eran totalmente afines a Dios. De alguna forma, todas las creaciones de Dios o criaturas que Él ha hecho vienen en el río de los espíritus creado por Dios, y podemos afirmar que aún la creación más numerosa que aparece en la Biblia, como los ángeles, los cuales tienen espíritu, según el libro de Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y de las creaciones que más hay son los ángeles, según el libro de Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Dios creó nuestro espíritu, pero no el Espíritu Santo, porque Él es increado. Por eso es que el Espíritu Santo puede escudriñar aún lo profundo de Dios, como leemos en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, así como leemos en 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los espíritus creados por Dios seguían a Dios como su creador y obedecían a su creador. Lo leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por amor de Dios, creó nuestro espíritu con un propósito. Uno de los propósitos de crear el espíritu del hombre, de parte de Dios, es para conocerlo, para que lo conozcamos, así como dice en Romanos 8:29, porque a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro propósito es la predestinación, que nos llamó anticipadamente antes de que estuviéramos en esta esfera, porque dice la palabra que a los que llamó también los justificó, también los glorificó, y eso es para hacerlos a la imagen del Hijo de Dios, Cristo. Dios trató de que le siguiéramos por amor y no porque Él fuera nuestro creador. No nos forzó. Les dio a todos los espíritus libre albedrío. Y esto significa potestad de obrar por reflexión y elección, facultad que posee la voluntad de tomar una decisión en lugar de otra, la voluntad no gobernada por la razón, sino ni por un capricho, como leemos en Deuteronomio 11:26-29. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y a la maldición sobre el monte Ebal. Cuando nos dieron el libre albedrío y poder elegir dentro del bien y del mal,
por nuestra propia voluntad, empezaron los grandes dramas que todavía estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, en la salida de la escuela del Padre, así como leemos en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La escuela de los espíritus del Padre. Ahí somos enseñados y aprendimos para poder venir a la tierra a pagar el pecado del espíritu del hombre. Los que no pasaron la escuela del espíritu de los espíritus del Padre y se negaron a conocer Cristo, como que Él podía regresarlos a la casa del Padre, son la cizaña, la maldad, la iniquidad, Satanás. Estos no reconocen la voz del Maestro aquí en la tierra, así como leemos en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lenguaje que es un mensaje dicho desde antes. Entonces, venimos a la tierra a redimir nuestro espíritu por medio del sacrificio de Cristo. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y aquí en la tierra le reconocemos con el propósito de regresar a la casa y morar en espíritu, con nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, dominado y gobernado totalmente por el espíritu. Leamos Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Juan 1:10-12 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:5-7. Le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto, porque se refería a él mismo. Es una identidad aparte. Por ejemplo, leemos en estos versículos para escudriñar más este tema, en Job 32:8, Eclesiastes 11:5, Job 38:36, que nos habla acerca de la inteligencia, y también nos habla de un espíritu de amnesia divina, como leemos en Eclesiastes 1:11, y en Ezequiel 37:27 nos habla que Dios puso espíritu en nosotros. También podemos leer Eclesiastes 8:8, donde nos habla que no está en nuestro poder retener el espíritu del hombre. Y también leemos Salmos 104:29, donde dice Dios que puede quitar el espíritu del hombre. También hay espíritu de Dios, de Dios, hay espíritu de error, o espíritu de hombre si es que no es cristiano, o espíritu de error si es inconverso. Vemos también cómo en figura del espíritu del hombre entra primero y después es llenado por el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Ezequiel 37, de 4-9. Y cómo tomamos identidad en la familia, en toda la familia, como dice Efesios 3:15. Este tema es muy amplio, hermanos, pero les doy estos versículos para que estudien y escudriñen y el Señor les amplíe más ese tema. El río de Dios habla sobre los espíritus afines a Dios. Por ejemplo, como en Salmos 51:5 dice que muere el espíritu del hombre cuando concibe el pecado. También habla de el espíritu del hombre con trabajos por cumplir por voluntad de Dios, con trabajos aquí en la tierra, servirle en alguna área. Por ejemplo, esto lo leemos en Juan 9, el 1 y 2. Y también nos habla donde es concebido en pecado,
que cuando no es concebido en pecado entra vivo el espíritu del hombre y que lo mata al despertar de la conciencia, así como sucedió con Adán y Eva, que tenían inocencia hasta que despertaron su conciencia y pudieron distinguir entre el bien y el mal. Murieron cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ahí ya tuvieron conciencia del bien y el mal, como dice Génesis 3:7. En el río de Dios también están espíritus que no son afines a Dios, como la cizaña, que dice Mateo 13, del 24 al 30. Y también dice donde hay espíritus que vienen a condenarse más, que eso es el diablo. Por ejemplo, en Juan 10:10 dice, podemos leer esto porque dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces solo se están condenando más. También leemos sobre las razas paralelas en el río de Dios, como dice en Génesis 4, del 16 al 17. Y hay otro versículo que también habla donde se involucionaron. Entonces, en el río de Dios hablamos de espíritus afines al Señor, espíritus que no son afines a Dios y espíritus neutros que son mandados a la tierra a decidir aquí en la tierra. Los que decidieron no seguir a Dios, que involucionan. Y Judas, que venía perdido, es un ejemplo de los que espíritus que se condenaron más aquí en la tierra, se condenó al comer del plato del Señor. Intimidad. Esto decía que había intimidad entre ellos, pero al final él fue el que vendió al Señor. Claro, que ya venía elegido existencialmente para que tuviera esa función. Por eso dice que Judas venía perdido. Así esto lo leemos en Juan 13:18 y Juan 13:27. También Caín venía perdido. Ya era un vaso de ira, como leemos en Génesis 4:7. Se condenó al no obedecer a Jehová. Y los que decidieron seguir a Dios pese a sus pecados es como el ladrón en la cruz. Y esto lo leemos en Lucas 23:42. También hablamos en el río de Dios, habla de la condenación de espíritus. Leamos el Salmo 91. Cuando hablamos de eternización, decimos que llegamos a la mayoría de los galardonamientos. Y cuando hablamos de condenación, estamos hablando de juicios dictados por el Señor, de aquellos que por desobediencia fueron excluidos de la gloria de Dios. Y en el Salmo 91 dice, el Señor es mi refugio. Desde tiempos antiguos, Él ha sido mi refugio y fortaleza. Pero para otros, Él no se ha convertido en refugio porque dejaron su morada. Entonces, la condenación de espíritus también es como dice en el Salmo 91. En la casa del Padre hay vasos viles, vasos que fallaron en la preexistencia y muchos que fallaron en su corporeidad. A ver, ¿dónde está escrito que son vasos viles? Lo leemos en Romanos 9:21. Vasos que fallaron en la preexistencia, Romanos 3:23. Muchos de estos fallaron en su corporeidad. Esto lo leemos en Judas 1:6. O sea, no guardaron su estado, no guardaron su morada. Entonces la condenación de estos espíritus se les paga en prisiones eternas. Pero hay otro yugo que viene a la tierra. Por ejemplo, leemos Mateo 8:29, que estos vienen a condenarse más al recibir más galardonamientos de degradación. Espíritus que se condenaron en la tierra. Judas figurando a los apóstatas irreversibles, grupo de la cizaña, como Mateo 13:24-30. Todos ellos y sus cabecillas son condenados al lago de fuego. Esto lo leemos en Apocalipsis 20:10. Así que como conclusión, al momento que nuestro espíritu cobró vida, al reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, empieza el espíritu a eternizarse a fin de que se halle limpio y sin mancha alguna. Tesalonicenses 5:23. Y podemos leer en Juan 17:6.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tuyos eran cuando en la escuela del Padre. He manifestado a los hombres que del mundo me diste, que eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Podemos ver que este es un breve resumen del mundo de los espíritus, que hay tres grupos: los aprobados, los reprobados y los neutros. Los que le dijeron sí a mi Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pues este es el axioma, el devocional del día de hoy, el río de Dios, el río de los espíritus. Que Dios les bendiga, hermanos, y anhelo que en su privacidad lea su Biblia, los versículos que leímos, y que el Señor hable a su corazón. Hasta pronto. Bendiciones.